ernestomiami.com. Lo que durante décadas fue el cordón umbilical de la Revolución cubana se ha cortado de forma violenta y definitiva. Tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses, Cuba no solo ha perdido a su principal aliado político, sino que enfrenta una parálisis energética y económica que los analistas califican como el preludio de un colapso total. La estrategia de máxima presión 2.0 de la administración Trump ha dado un golpe de gracia al suministro energético de la isla. Según informes de Reuters, Fortune y The Wall Street Journal, la incautación de petroleros vinculados a Venezuela ha detenido el flujo de los 35.000 barriles diarios que Cuba recibía bajo condiciones preferenciales. Este corte es crítico. Los expertos señalan que la demanda diaria de Cuba es de aproximadamente 100.000 barriles. Al perder de golpe un tercio de su suministro, la isla entra en una zona de subsistencia. Además del colapso de los seguros navieros, el Wall Street Journal reporta que el equipo de Trump ha tomado control de los activos de PDVSA, redirigiendo 50 millones de barriles de crudo almacenado hacia refinerías en Estados Unidos para, según indicó, beneficiar al pueblo venezolano y estadounidense, eliminando cualquier posibilidad de que La Habana reciba cargamentos residuales. Sin el crudo venezolano, más del 54% del país quedó a oscuras el 6 de enero de este año. El gobierno de Miguel Díaz-Canel carece de la liquidez para desembolsar el $1 millón diarios necesarios para cubrir el déficit en el mercado internacional, especialmente ahora que el peso cubano se ha desplomado a 450 pesos por dólar en el mercado informal. A no ser que los militares de Gaesa decidan poner dinero de sus fondos privados. La indignación y la necesidad de defender nuestra patria y nuestra patria grande, que es la América, nos atacan. Yo creo que es el momento de estar unidos y de combatir con todas nuestras fuerzas al imperio fascista que nos amenaza y que nos ataca. Ese es el objetivo nuestro y ese es lo que queremos manifestar aquí. Estados Unidos no tiene autoridad moral, ni legal, ni política para hacer un acto de semejante barbarie. Ha secuestrado a un presidente, ha secuestrado a su esposa, un presidente en el ejercicio de sus funciones, poniendo muy en el suelo todos los conceptos de democracia internacional. Venezuela es un pueblo heroico, rebelde, que no merece un acto de este tipo, que además eligió a sus mandatarios en elecciones constitucionales. Para la Casa Blanca, la captura de Maduro representa solo el primer movimiento en un tablero geopolítico mucho más ambicioso que busca consolidar una hegemonía regional total. En este contexto, el presidente Trump ha comenzado a emplear una retórica agresiva, calificando a los gobiernos de izquierda del hemisferio como países enfermos. Durante declaraciones a bordo del Air Force One, el mandatario aseguró con confianza que Cuba ya está lista para caer, descartando la necesidad de una intervención militar directa bajo la premisa de que el sistema colapsará irremediablemente por una inanición de ingresos. Esta presión no se limita a la isla. Colombia ha pasado a estar en la mira directa de Washington. Trump ha lanzado ataques personales contra Gustavo Petro, a quien ha tildado de hombre enfermo, mientras lo acusa de permitir que el país se convierta en una red de fábricas de cocaína. De manera similar, aunque el presidente estadounidense ha mantenido un tono cortés hacia la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, al describirla como una buena mujer, ha sido tajante al sostener que los carteles son quienes realmente dirigen México. Informes de The Wall Street Journal sugieren que México ha intentado actuar como un salvavidas energético temporal para Cuba tras la salida de Venezuela, pero la administración Trump ha ejercido una presión extrema sobre la Ciudad de México para cesar estos envíos de inmediato. En el centro de esta ofensiva diplomática se encuentra el secretario de Estado Marco Rubio, quien ha liderado la reactivación de la ley democracia. Este instrumento legal busca estrangular financieramente al régimen cubano mediante la imposición de sanciones severas a cualquier entidad extranjera que realice transacciones con los sectores de defensa o inteligencia de la isla, cerrando definitivamente las puertas al capital externo y la banca internacional. Cada vez que se ven en crisis, porque en los Estados Unidos hay una crisis muy grande económica, eso se lo están evidenciando,
porque si usted tiene necesidad de salir a robar petróleo a estos lugares porque usted está en crisis, ¿verdad? Yo pienso que ellos tienen una crisis en estos momentos interna muy grande y lo que quieren es sobrevivir a costa de los demás pueblos, ¿no? La degradación sistémica del Estado cubano se ha acelerado de forma alarmante, exponiendo una crisis de servicios básicos y una hemorragia demográfica sin precedentes. Mientras La Habana guarda luto por los 32 oficiales muertos en la captura de Maduro, un hecho que ha dejado al descubierto la vulnerabilidad del aparato de inteligencia cubano que servía de escudo en Caracas, la realidad cotidiana en la isla se ha tornado insostenible. El sistema de salud, antaño pilar de la revolución, se desmorona con una tasa de mortalidad infantil que ha escalado hasta los 9 fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos, agravada por una fuga masiva de profesionales que ya alcanza el 29% del personal médico nacional. Esta crisis humana se refleja en las cifras de migración reportadas por el diario Wall Street. Se estima que 2.7 millones de personas, casi un cuarto de la población total, han abandonado la isla desde 2020. En el ámbito económico, Cuba sobrevive bajo condiciones propias de una guerra, con una contracción del 15% del PIB y una inflación acumulada que roza el 450% desde 2018, la infraestructura del país ha colapsado. El transporte en las provincias del interior se ha reducido en un 80% debido a la falta de combustible, lo que ha obligado a las comunidades agrícolas a un retorno forzoso a la tracción animal para la producción y el traslado de suministros mínimos de alimentos. Esta asfixia económica ha generado ondas de choque en toda la región, provocando respuestas incendiarias por parte de los aliados de La Habana. El presidente colombiano Gustavo Petro, reaccionando a la retórica de Trump y al asedio contra la isla, lanzó un desafío público al declarar que, aunque había jurado no volver a la lucha armada, estaba dispuesto a tomar de nuevo las armas por la patria si fuera necesario para defender la soberanía regional frente a lo que considera una intervención imperialista. Ante este escenario de asfixia, las opciones de auxilio externo para el Palacio de la Revolución se han desvanecido casi por completo debido a un entorno global que ya no ofrece los amortiguadores de antaño. Rusia, tradicional aliado estratégico, ha optado por priorizar sus propios recursos para el frente interno, evitando el riesgo logístico y militar de escoltar buques frente a la vigilancia de la flota estadounidense. Una cautela que se intensificó tras la reciente interceptación del tanquero Marinera. Por su parte, la administración de Claudia Sheinbaum en México se enfrenta a la cruda realidad de la renegociación del TEMEC, donde el equipo de Trump ha condicionado la estabilidad comercial al cese total de cualquier ayuda humanitaria o energética dirigida a la isla. Esta parálisis internacional se complementa con la presión implacable desde el Congreso de los Estados Unidos. Figuras clave como el senador Rick Scott han vaticinado que 2026 marcará finalmente el año de la democracia en Cuba, insistiendo en que la asfixia económica sobre la cúpula de Miguel Díaz-Canel es irreversible. La estrategia actual de Washington se centra en permitir que el deterioro de la infraestructura y la desesperación de la ciudadanía ante la carencia absoluta de alimentos y medicinas actúen como catalizadores para forzar un levantamiento interno que termine de desmantelar el sistema. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo genocida, inmoral y fascista! En fin, Cuba se encuentra en una tormenta perfecta. Sin subsidios, sin aliados operativos y con una infraestructura en ruinas, el modelo de resistencia creativa enfrenta su fin. En Washington, la pregunta ya no es si el sistema caerá, sino si el colapso será por implosión interna o bajo la presión de un bloqueo naval definitivo que los republicanos ya exigen como paso final hacia la democratización del hemisferio. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir. No es crisis, es maldad, miseria administrada, soberanía recitamos, comida importada, fuimos azúcar del mundo y compramos vergüenza. Se cayó tu mentira, se cayó tu defensa, hospital sin verdad, peso sin valor, dólar con permiso, bajo fusil y control, ni quedarse ni irse, la isla es prisión.